Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Conceptos básicos sobre escatología social y nueva época. Dentro del apartado de la nueva época prometida, ahora vamos a hablar del cuerpo humano en la nueva tierra. Para ello comencemos invocando al Espíritu Santo con la oración que otras veces hemos empleado. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísimo esposo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Bien, dentro de esta nueva serie, este es el vídeo 14, el cuerpo humano en la nueva tierra. Luego vendrán otros vídeos sobre el tema, los temas espirituales, sociales, las primicias y el fin del mundo. Este capítulo 14, el índice, pues vamos a repasar de nuevo algo que hemos tratado en vídeos anteriores sobre la materialidad de la creación y en concreto sobre el espacio y el tiempo. Vamos a intentar sacarles partido, todo el partido posible a estos conceptos antes de penetrar en lo que nos interesa. Vamos a buscar sus propiedades, que básicamente son dos: la unión indisoluble y la permanencia o quinta dimensión. Luego hablaremos de los cuerpos físicos y del desarrollo sucesivo en el tiempo. Hablaremos de la inmortalidad, de la necesidad de la inmortalidad, de los dotes de los cuerpos gloriosos y de todos esos temas concluiremos la hipótesis del cuerpo físico en la nueva tierra. Entonces, recapitulando sobre esta serie de vídeos, dijimos que el cambio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento es tan grande, del Antiguo Testamento al Nuevo es menor que el próximo cambio que vamos a tener entre el Nuevo Testamento y el reinado eucarístico. Por tanto, hace falta una preparación conceptual para la nueva época o reinado eucarístico de Jesucristo. Hasta ahora he terminado y publicado 13 vídeos que describen el estado de la cuestión del cambio de época, básicamente explicando dificultades para entender ese cambio, hablando de la situación actual del estudio de la escatología social y hablando de la creación, el hombre y la historia. En lo que resta, los 5 vídeos que restan, pues este es el primero que muestran la nueva época prometida y sus fundamentos. Bien, entonces el modo de todos estos vídeos es ir de lo menos a lo más. Nuestro Señor dijo que la revelación no estaba terminada, sino que el Espíritu Santo nos llevaría a la verdad completa. Por supuesto que está terminada desde el punto de vista de lo que es de la revelación escrita. Ahora bien, no comprendemos con toda profundidad todo lo que hay escrito. Entonces el Espíritu Santo nos llevará a la verdad completa. San Pedro nos dice que aquella gracia que os llegará con la manifestación de Jesucristo. Por tanto, hay algo que todavía no sabemos, que nos va a llegar. San Juan nos dice que aún no se ha manifestado lo que seremos. Entonces no se trata de hablar aquí de otra verdad, ni de otro evangelio, sino de profundizar en los conceptos, en los principios básicos de nuestra fe. Bien, comencemos hablando entonces de las manifestaciones de los seres finitos, de nuevo, de la creación. Todos los seres en la creación son seres finitos. Y al ser finitos son limitados y por tanto sujetos a una cantidad limitada.
eso se expresa en la creación a través de las dimensiones. Los seres están en algún espacio físico y en algún tiempo. Hay 10 dimensiones espaciales según los físicos, una dimensión temporal en distintas frecuencias, que ahora hablaremos de ello, y entonces pues los seres tienen que estar en esas dimensiones espaciales temporales nos sitúan en un lugar y en un momento a todos los seres creados. Y además, en esas dimensiones debemos estar soportados por una materialidad. La materialidad es el soporte físico en el que los seres se presentan en las dimensiones. Es de dos tipos esa materialidad, como dijimos en su momento, que están íntimamente asociados. Uno es la materialidad corpuscular, todos los cuerpos son sólidos, líquidos, gaseosos, plasma e incluso supercríticos, hemos visto en vídeos pasados. Y el otro modo de mostrarse la materialidad es de forma ondular. Hay ondas electromagnéticas, gravitatorias, de choque, etc. Bien, la forma de materialidad corpuscular es el modo estable de manifestarse, esa limitación de la cantidad en las dimensiones espaciales. Es el modo de tener un lugar. El corpúsculo nos da un lugar. Mientras que la onda es el modo de manifestarse, esa limitación de la cantidad en la dimensión temporal. Por tanto, es el modo de tener un ahora. Ambos tipos de limitaciones actúan conjuntamente y dan existencia a la esencia de los seres en la creación. No solo conjuntamente, sino inseparablemente. No hay manifestación corpuscular separada de la ondular. Aquí tenemos el núcleo del átomo, corpúsculos, los electrones que giran a su alrededor. Al girar están emitiendo una onda. No hay separación entre lo corpuscular y lo ondular. Y así lo muestra el análisis espectral. Por tanto, podríamos decir que no existe espacio sin tiempo. Y viceversa, no existe tiempo sin espacio. Bueno, pues veamos los espacios que están revelados, que tienen distinta materialidad, en los que el hombre ha vivido o va a vivir. El primero es el del paraíso terrenal. Dijo el Señor plantó un jardín en Edén hacia el oriente y colocó en él al hombre que había modelado. Ese es el paraíso terrenal. La tierra actual es cuando somos expulsados de ese jardín del Edén. El Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Y algún día esta tierra actual pues volverá a ser otra cosa, porque dice San Pablo que la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y entonces pasaremos a una nueva tierra. Dice Isaías, mirad que voy a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. De las cosas pasadas ni habrá recuerdo ni vendrán pensamiento. Dice San Pedro, pero nosotros, según su promesa, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en la que habite la justicia. Y además existe un último lugar, un cuarto lugar, que es el paraíso celestial, al que de algún modo fue arrebatado San Pablo. Dice, yo sé de un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Bueno, pues este es el paraíso celestial, en donde es nuestra patria definitiva. Entonces, habría que decir que hasta esa patria definitiva, que normalmente hablamos de ella como el cielo,
pues hasta ella es un lugar. Nuestro Señor lo decía a los apóstoles cuando se despedía de ellos. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. El cielo es un lugar. Entre nosotros y vosotros, dice Abraham al rico, se abre un inmenso abismo para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar desde ahí hasta nosotros. Son dos lugares, ahí y aquí. Después de esto, dice San Juan en Apocalipsis, que se le abrió una puerta, miré y vi una puerta abierta en el cielo, y aquella primera voz, como de trompeta que oí hablando conmigo, decía, sube aquí. Aquí es un lugar. Te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Por tanto, el cielo es un lugar, lo dice el Catecismo Romano. ¿Por qué subió Cristo, Señor, a los cielos? Primeramente subió por cuanto a su cuerpo, que había sido ya dotado de la gloria de la inmortalidad en su resurrección. No era proporcionado ni conveniente esta terrena y oscura habitación, sino el altísimo y brillantísimo cielo. Subiendo al cielo nos preparó allí lugar, como también lo había prometido hacernos. Y para confirmar esto con su obra, introdujo consigo en la mansión de la felicidad eterna las almas de los justos que habían sido libertados del infierno, del seno de Abraham, se entiende. Y algunos de ellos, sin duda, pues están en el cielo, pues ya pues con su cuerpo, como nuestro Señor está con su cuerpo. Bien, y además del lugar, pues está el tiempo, el otro, además del espacio, está el tiempo. ¿Qué es el tiempo? El parámetro que mide el movimiento de los seres. Y da soporte material o de materialidad a los seres, lo mismo que lo da el espacio. Y por tanto forma parte de los seres, lo mismo que lo forma el espacio. El soporte material del tiempo se hace en forma de ondas electromagnéticas. ¿Cuáles son los elementos que aprendimos en la escuela que formaban una estructura? Pues los elementos son la amplitud, la longitud de onda, el periodo, que es el tiempo para completar un ciclo, la frecuencia, el ciclo y la velocidad y dirección de propagación. De forma gráfica, pues aquí tenemos la amplitud, la longitud de onda, que puede variar la longitud de onda y también puede variar la amplitud, y existen pues variados tipos de ondas. Hay ondas que tienen una longitud de onda más corta que otras o al revés, más larga. Estas ondas de longitud de onda más corta, pues lógicamente tienen una mayor frecuencia. Por tanto, podemos hablar de que en el tiempo va a haber puede existir, como está basado en ondas, pueden existir distintas frecuencias temporales, como luego veremos. Y efectivamente hay dos tipos de tiempo. El primero podríamos llamarle el tiempo base, que es la frecuencia temporal que se vive en esta Tierra. Es a la que estamos ligados nosotros. Estamos ligados además al momento actual. No podemos ir para adelante ni para atrás de esa frecuencia temporal. Es en esa frecuencia temporal es en la que se generan los cambios en la vida de los viadores. Y todo el tiempo que no sea el tiempo base podríamos llamarlo paratiempos, que son otras frecuencias temporales distintas de la frecuencia temporal del tiempo base. De hecho, sabemos que si viajamos a gran velocidad, el tiempo pasa más lento, según dice la teoría de la relatividad. Y ahora hablaremos de otros muchos casos de distintas frecuencias temporales. De hecho, en la Sagrada Escritura aparece esto desde cuando dice 1000 años
A tus ojos son como el ayer que ya pasó, como una vigilia de la noche. Como dice San Pedro, para el Señor un día es como 1000 años. Son distintas frecuencias temporales. Y 1000 años como un día. Si quiere, pues está en una frecuencia más lenta, si quiere, está en una frecuencia más larga del tiempo. Y así, por ejemplo, pues podemos ver pues las visiones históricas de Ana Catalina Emmerich o de María Valtorta, que retroceden porque Dios quiere pues a otros momentos distintos del momento actual y viven objetivamente pues a lo mejor durante un tiempo durante un minuto del tiempo base, pues viven varias horas de tiempos anteriores. Por tanto, el tiempo base sería pues esta onda, supongamos, esta onda roja, y todos los demás ondas de distinta frecuencia pues serían los paratiempos. Bien, y vamos a ver exactamente lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 646, que sobre el cuerpo resucitado de Jesucristo. Dice que en su cuerpo resucitado pasa del estado de muerte a otra vida, y fíjense esta frase, más allá del tiempo y del espacio. Y continúa diciendo en ese mismo punto, un cuerpo glorioso no está situado en el espacio ni en el tiempo. Sorpresa. ¿Qué quiere decir esto? Vamos ahora a explicarlo. Porque lo explica el propio catecismo. Dice, porque puede hacerse presente a su voluntad donde quiere y cuando quiere. O sea, digamos que no es un cuerpo glorioso, no está situado en el tiempo base, en el espacio unido al tiempo base. Porque puede hacerse presente a su voluntad donde quiere y cuando quiere. Y porque su humanidad ya no puede ser retenida en la tierra y no pertenece ya más que al dominio divino. Hay como el dominio de la tierra, del tiempo base, y hay otros dominios que son el dominio divino del Padre. Ahora bien, lo que no se puede interpretar esto, como a veces se ha hecho a la ligera, es que, pues eso, que el cielo no es un lugar, etcétera. Vamos a verlo con más detalle, como lo dice un teólogo con mucha precisión, que no se puede interpretar estar fuera como al margen de las coordenadas categoriales del mundo creado material, ¿no? Del mundo finito, de las limitaciones de la cantidad, no. Entonces, dice este teólogo que más allá del tiempo o no situado en el tiempo no debe interpretarse como fuera del espacio y del tiempo, es decir, en ninguna parte. El sentido propio, es decir, ese fuera es trascendente a el préter latino. La localización es trascendente a la localización circunscriptiva y al tiempo continuo que le era connatural. Que le era connatural hasta ese momento, que era el tiempo de la Tierra. Y entonces la localización y el tiempo de la Tierra, el cuerpo resucitado, es trascendente a él, no, pero no significa que deja de estar en un espacio, que deja de estar en un tiempo, porque de lo contrario se desvanecería el cuerpo material en la nada y no habría verdadera corporeidad, sino irrealidad, mera apariencia. Este es la persona, el teólogo que lo dice, Ferrer Arellano, en este libro. Corolario, consecuencia de esto que dice el catecismo. Hay dos modos diferentes de vivir en el espacio y en el tiempo. Uno, como viador, en esta tierra, en el tiempo base. El viador es quien va de camino hacia la bienaventuranza, y entonces él vive en el tiempo base y en el espacio limitado al cuerpo mortal. Y
ese viador está limitado a la consciencia del momento actual y a un único lugar. Por el contrario, hay otro modo de vivir el tiempo y el espacio, que es el del comprensor. ¿Quién es el comprensor? El que ya ha terminado por la muerte el estado de viador. Y entonces vive en otro tiempo o para tiempos, otro lugar o para lugar. Y hay un modo distinto de gestionar la presencia corporal o ondular en número y modo según el grado de la glorificación de cada comprehensor. Entonces, los viadores, su espacio-tiempo está ligado a un único lugar actual y al momento presente que marca el tiempo base. El instante actual, en el que vivimos los viadores, es la fábrica de actos de existencia para nosotros, para los viadores. En la vida futura, esos actos son los con los que nos granjearemos mayor gloria o condena. Y en este espacio-tiempo del instante actual es en el que nosotros podemos realizar cambios, tomar decisiones. Es nuestra única oportunidad, solo en el instante actual. De ahí la importancia del tiempo presente, del momento presente. Porque con esos cambios, con ese uso de la libertad, estamos granjeándonos la vida futura de mayor gloria o mayor condena. Y para los comprensores, pues depende qué tipo de comprensores. Ellos están, los bienaventurados pueden estar en más de un lugar y más de un paratiempo, bilocación, trilocación y multilocación. Depende de su gloria accidental. Pueden estar, y si están en más de un lugar, están más de un paratiempo. Los purgantes y condenados, sin embargo, no. Solo están en un lugar y un paratiempo. Y pasar de un paratiempo al tiempo base no es posible. Y pasar del paratiempo de los purgantes y condenados no es posible para salir de ahí al de los bienaventurados, sin especial permiso divino. Y eso lo vuelve a decir, lo dice Abraham al rico Epulón: entre vosotros y nosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieren atravesar de aquí hasta vosotros no pueden, ni tampoco pueden pasar de ahí hasta nosotros. Bien, entonces veamos cuáles son las propiedades del espacio-tiempo. Lo primero que deberíamos decir es que el espacio-tiempo forman parte constituyente de los seres y sus actos, a través precisamente del soporte de materialidad. Y el tiempo y el espacio son inseparables, como ya hemos dicho. Ambos, de hecho, dice la Sagrada Escritura, que fueron creados a la vez. El primer versículo del Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Al principio, en el minuto 1, en el segundo 1, a la vez se hizo el espacio, los cielos, la tierra. Porque realmente, materialmente, no hay corpúsculo sin onda, ni onda sin corpúsculo. Por tanto, si son inseparables, viene la segunda propiedad, gran propiedad del espacio-tiempo. Es que transcurren y permanecen unidos indefinidamente. Y no como a lo mejor nos puede parecer en apariencia, que el espacio permanece y que el tiempo transcurre. No. Si son inseparables, tanto el tiempo con el acto asociado a un espacio-ser permanecen igual e indefinidamente. No pueden. Y por tanto, por ser inseparables, el tiempo y el espacio transcurren y permanecen a la vez. El tiempo transcurre junto al espacio en el que se produce un acto de existencia.
No puede transcurrir la onda sola sin el corpúsculo que la emite. Todo acto de existencia de un ser sucede en un determinado espacio-tiempo indisoluble e inseparablemente. Por tanto, cada instante une a la materia-energía de todo ser corpóreo para que éste realice su acto de existencia. Y por tanto, el ser, su materia, su energía, su espacio y cada preciso momento forman un todo inseparable. Por tanto, no es correcto hablar de aniquilación del espacio-tiempo o del ser y los actos. En realidad, como vivimos en el tiempo base de la Tierra, ligados al momento actual, pues hay una como ilusión de los sentidos que no percibimos la permanencia del tiempo acto desde el momento actual. Al estar ligados nosotros al momento actual, nos parece que el tiempo pasa, que el espacio permanece. Y esto es una ilusión pura de los sentidos. Como al ver por la ventanilla de un tren que pasa el espacio, pensáramos que ha desaparecido el espacio por el hecho de pasar por la ventanilla, ¿no? Delante de la ventanilla. El hecho de que los viadores no podamos acceder a tiempos anteriores no implica la destrucción del espacio ni implica la destrucción del tiempo. De hecho, según la física de la relatividad, lo real no sucede y luego se aniquila, sino que simplemente existe. Por tanto, lo real, la realidad, es que el tiempo transcurre junto con el espacio que forma cada acto de existencia. Cuando el reloj indica el paso de un segundo, no solo circuló el tiempo, transcurrió también el espacio material correspondiente. ¿Y dónde se quedó ese espacio material? Entonces cada segundo se está generando tiempo, generando espacio. ¿Dónde está el espacio anterior? Pues lógicamente la persistencia de los espacios-tiempos y de los actos que se producen en esos espacios-tiempos obliga a definir una nueva dimensión que los albergue. Y esa nueva dimensión que los alberga podemos llamarla quinta dimensión. Esa dimensión realmente es parte de la eternidad creada. En ella, cada acto persiste inmutable, con su materia, energía, espacio, tiempo. Esa es la quinta dimensión. Toda la existencia se conserva, incólume, sin variación, allí almacenada. Por tanto, los conceptos de pasado y de presente son sólo referencias válidas para el viador, pero no son realidades, son ilusiones de los sentidos para el que vive en el tiempo base. Constantemente se está llenando esa quinta dimensión con nuevos espacio-tiempos, actos que están ocurriendo. Entonces, hemos dicho que esta quinta dimensión es la eternidad, la eternidad de algún modo, pero no es la eternidad de Dios. La eternidad de Dios es la eternidad increada, que se define como la posesión total, simultánea y perfecta de la vida sin término. En latín el aforismo es tota simul et perfecta possessio, que corresponde todo a la vez. Y esto solo y perfectamente poseído. Esto le corresponde en exclusiva a Dios, como dice el libro de los Proverbios. Desde la eternidad
absoluta fue fundada desde el principio, antes que la Tierra. La Tierra ya es otra eternidad, que es la eternidad creada, que se diferencia en que tiene principio y no tiene fin. Se podría definir como tota successiva et imperfecta possessio. Es la participación por analogía de la divina eternidad absoluta o de la eternidad increada. Al igual que nuestro amor es por analogía como el amor de Dios, pero no es igual al amor a Dios. La eternidad creada no es igual que la eternidad increada en la que está Dios. Esta es la que nos corresponde a las criaturas, la eternidad creada, incluida a los ángeles. Y también en el libro de Nehemías se habla de las dos eternidades. Levantaos, bendecid al Señor, vuestro Dios, desde la eternidad hasta la eternidad, de una eternidad creada, la vuestra, a la eternidad increada, la de Dios. Entonces, el viador no puede acceder a la quinta dimensión, pero realmente el postular su existencia y estar seguros o con una certeza razonable de su existencia explica muchas verdades de fe. Por ejemplo, que el hombre completo es la suma de todos sus actos. Por supuesto que el último es el que le va a definir hacia dónde va, pero todo lo demás también está ahí influyendo. El hombre es juzgado fácilmente en una dimensión que almacena todos los actos, todos los espacios, todo el tiempo. Y de hecho, no solo el juicio, sino toda la escatología personal, a partir de la muerte, el juicio, el infierno, el purgatorio, el cielo, se beneficia de este concepto, luego iremos viendo, de esta realidad. El perdón de los pecados en todo caso sería lo único que aniquilaría la existencia de algunos actos, porque al ser perdonados por Dios quedan desaparecidos. No poder acceder al pasado no significa que el pasado no exista. El pasado claro que existe. Por tanto, los comprensores sí que pueden acceder a partir de su muerte, a partir del juicio, a la quinta dimensión. Aunque, como hemos dicho antes, en distinta forma y grados. En el infierno, sin libertad de uso de esos paratiempos, para lugares, solo llevados por su odio y el de los diablos. En el purgatorio, también con todos los grados de libertad limitados para purificar los actos incompletos en la caridad. En realidad, quien de verdad disfruta de todos esos, de esa quinta dimensión y hace un uso libre y para su gloria accidental, para perfeccionar en la caridad los actos pasados, etc., pues son los bienaventurados, para realizar nuevos actos perfectos. Podemos poner varias analogías de lo que sería esta quinta dimensión, de lo que es esta quinta dimensión. La existencia de un ser se podría comparar entonces, análogamente, a un gran paquete de cartas de una baraja, ordenadas cronológicamente. Cada naipe equivaldría a un acto de existencia, a cada suceso, a cada momento del pasado de un ser. Si el observador es viador, pues como vive con la conciencia ligada al transcurso del instante actual, pues solo puede ver la última carta de ese montón de naipes, la que corresponde al momento presente. Pero debajo de esa está todo el resto de las cartas perfectamente ordenada y eso sería la quinta dimensión. Y en esa quinta dimensión estaría almacenada la historia real y viviente de cada ser,
pero el viador no puede acceder a ella, está incapacitado porque es parte del castigo divino al pecado original y también es parte del régimen de la fe para que podamos ganarnos ese bien que es la quinta dimensión. Otra analogía. El cuerpo total del hombre es la suma de tantos cuerpos, tantos instantes. Y si se observa desde la eternidad creada, pues se vería como un solo organismo total. Es como los 7 colores que en el disco de Newton que empieza a girar terminamos viéndolo solo blanco. Cuando deja de girar es cuando se ven los 7 colores. Y si vemos desde el tiempo base, pues en realidad veríamos la multitud de los sucesivos cuerpos pues como sucesivos colores en los que se refracta el haz de luz blanca a través de un prisma, dando los 7 colores. Son como las dos formas, desde el tiempo, desde el paratiempo, desde la eternidad creada, desde la quinta dimensión, se ve todo blanco, se ve todo. Desde el tiempo base hay que irlos viendo uno a uno. Otra analogía. Ese todo inseparable que es el ser y su devenir completo, por ejemplo, la Tierra, en el tiempo, nosotros la representamos como una esfera, pero en la quinta dimensión sería más bien un cometa, en cuya larga cola se encuentran reales, vivientes e inmutables todos los seres que la han formado y su historia. Una pelota en el instante actual es una esfera, pero en la quinta dimensión es muy alargada, ya que es la suma de la trayectoria de todos los movimientos que ha tenido. Y de hecho, dicen, entonces no coinciden, no chocan. No, los choques son cosa del tiempo actual, del momento actual, del tiempo base. En el espacio realmente la línea espiral es la que realmente la predilecta, la que ocurre, ¿no? Como vemos aquí en la órbita alrededor del Sol de los planetas. Bien, hay muchas razones además de conveniencia, no solo analogías. El hombre sabemos que es un ser eterno desde que es una célula. Entonces no sería congruente que estuviera soportado por una materialidad que no perdurase. Si nada de nuestra materialidad perdurara, ¿por qué perduramos nosotros? La vida eterna es el destino del hombre, como bien sabemos, y así nos lo dice la Sagrada Escritura constantemente. En Daniel, muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para vida eterna, otros para vergüenza, para ignominia eterna. En la quinta dimensión, vida eterna, eternidad creada. Estos irán al suplicio eterno, los justos en cambio a la vida eterna, dice en San Mateo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero quien rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Y esta es la promesa que Él nos hizo, dice San Juan, la vida eterna. Esta es la quinta dimensión, la vida eterna. Entonces, en esas razones de conveniencia están los propios deseos de eternidad que tiene el hombre. El hombre aquí vislumbra, desea la eternidad, aunque no acierte a entenderla bien. Tenemos un hambre de eternidad que se manifiesta en multitud de ejemplos, que son todos ellos es una prueba indirecta de la existencia real de esa quinta dimensión. Por ejemplo, el vigoroso instinto de conservación que tenemos, los juramentos de amor perenne que se hacen los enamorados, el deseo de mantenimiento de los afectos, el anhelo de la estabilidad del hogar, del trabajo,
etcétera. La evocación de recuerdos gratos, siempre buscamos grabar, hacer una película de los buenos momentos, de los viajes. La tendencia que tenemos a retener la buena fama, la riqueza, etcétera. El coleccionismo, las películas históricas, las fotografías. La firmeza arquitectónica de monumentos a los grandes ideales, a los personajes, a las leyes, a los acontecimientos, a la independencia, a las batallas, etcétera. El odio que tenemos al agujero de la muerte. Todo esto es una razón de conveniencia, de la existencia de esa quinta dimensión. O por ejemplo, otra razón de convivencia es la pervivencia de los hechos de la salvación. Sería extraño que las escenas de los grandes misterios cristianos no existieran ya. Sería extraño que Dios hubiera permitido que desaparecieran el portal de Belén, el sermón de la montaña, el cenáculo, la cruz, nuestra redención. Dios, de hecho, a muchos místicos se los ha permitido contemplar todos esos hechos. Pero todavía más, la misa, que es el centro y la raíz de la vida espiritual, es volver a hacer presente el Calvario, es quitar de en medio 2000 años. Es el paratiempo en el tiempo base. La misa. Eso es la definición de la misa. El cruento sacrificio de la cruz, verdadera y real exhibición incruenta. Todo se conserva viviente, pero ya sin dolor, lógicamente, por haber ya librado el trágico instante actual. Nosotros guardamos la memoria del pasado en películas y en grabaciones. Dios nos lo hace volver a vivir con la misa. Su sistema es 3D, verdadera, 4D, como queramos llamarlo. Dios, que tanto nos ama, no deja eternamente insatisfecho ningún anhelo legítimo. En el cielo observaremos la historia del universo como si fuera un enorme álbum de fotografías. La observaremos en el orden que queramos, tal como sucedieron, o primero las últimas y luego las primeras, o las podremos comparar unas con otras, pero con una diferencia. En la quinta dimensión no hay fotos, no hay retratos, se contempla la realidad misma, que es siempre de un modo perenne. Se vuelven a repetir la boda, se vuelve a repetir las cosas grandes, los hechos que hayamos vivido. Otra razón de conveniencia es la pervivencia de las buenas obras. Dice el Apocalipsis, sí, dice el Espíritu, que descansen de sus trabajos porque sus obras les acompañan. Y dice que se abrió otro libro, el de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. No hay más que hacer un repaso a la quinta dimensión. Todo está escrito en esa dimensión, en ese libro. Porque sería muy pobre que solo quedara el mérito ante Dios y un recuerdo borroso para nosotros de las obras buenas. No, todo pervive. La aniquilación de la belleza, del amor, de las obras del trabajo humano, de los seres queridos, sería un derroche y un despilfarro. Hay un testimonio, luego veremos este libro, en el que dice un bienaventurado que en la quinta dimensión se da una fusión misteriosa del pasado y del presente, por la que el pasado resulta muy actual. No solamente recordar, sino presenciar lo que has vivido. No es una ilusión, pues la realidad es demasiado objetiva. No miras el retrato de tu abuela, sino a ella misma, viva y corpórea, aunque pueda estar inmóvil por la rapidez de la frecuencia del paratiempo desde que se está observando.
Y una última razón es grupo de razones de conveniencia, la propia naturaleza. La creación tampoco fue creada para pasar, sino está expectante, aguarda la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a la frustración no por su voluntad, sino por aquel que la sometió, y tiene la esperanza de ser liberada de la esclavitud de la corrupción, de seguir siendo eterna. Sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto, dice San Pablo. ¿No sería lógico que el Altísimo, que Dios, enamorado de sus criaturas, permitiera su deterioro o destrucción? De hecho, la ley física de la conservación de la materia-energía es una prueba de la existencia de la quinta dimensión en el cosmos. Lo único que es aniquilable es el pecado, y siempre por el perdón de Dios. Así se entiende que en la nueva tierra, diga el Apocalipsis, que desaparecerán una serie de cosas que son fruto del pecado. Por ejemplo, el mar, que subió 2000 metros, como veíamos en el otro día, en otro vídeo, según la traducción de Crombet, por el diluvio. O las inclemencias del tiempo, las bestias dañinas, todas esas cosas que no existirán en la nueva tierra, son fruto del pecado. Voy a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. De las cosas pasadas ni habrá recuerdo ni vendrá pensamiento. Regocijaos, no se habrá recuerdo, no existirá todo lo que sea pecado. No vendrá al pensamiento. Regocijaos, alegraos por siempre, por lo que voy a crear. Ya no se oirá en ella ni llanto ni gemido, y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor, porque lo primero ha desaparecido. Todo lo que sea pecado ha desaparecido. Ha desaparecido para el que está en el cielo. Para los que estén condenados, pues no desaparece. Y entonces a cada lugar-tiempo no tiene nada de extraño que San Pablo le asigne un tipo de cuerpo físico a cada uno de esos lugares. Cuerpo físico es soma en griego. Cuerpo, corpúsculo, viene de lo mismo, como un todo, ¿no? Y entonces en el paraíso terrenal, el cuerpo inmortal original se llama en griego dunamis, el de antes de la caída. El de después de la caída, el cuerpo mortal es atimia, en griego, para San Pablo. En la tierra nueva habrá personas que son mortales, como luego veremos, pero habrá transformados, que son doxa alaso, distintos del cuerpo en el paraíso celestial, que es el cuerpo glorioso en el cielo, solo es doxa. Bien, y entonces esto también es distinto de los cuerpos que forman al hombre. Nosotros estamos hablando del cuerpo físico, soma fusicos, aunque existe también un cuerpo súgicos o psíquico, que es el que le corresponde al alma, y un cuerpo neumáticos, el que le corresponde al espíritu, de distintas manifestaciones corpúsculo-ondulares. Nosotros estamos ahora tratando siempre del cuerpo físico. Y hay distintos tipos de cuerpos físicos no solo para cada lugar, sino también según el modo de manifestarse materialmente. Está, según San Pablo, el cuerpo poderoso, el dunamis, y el enfermo, adseneia. El glorioso, que es doxa, y la timia, que es deshonrado, o tapeinosis, que es humillado. Según su lugar o modo de estar en las dimensiones, dice que hay un cuerpo celeste y un cuerpo terrenal. Llevaremos la imagen del hombre celeste. Dice, epouranios frente a epigeios. Todos
en cada lugar-tiempo hay un cuerpo adecuado para poder disfrutar o vivir en él. Y de hecho Jesucristo tuvo 3 cuerpos físicos. Dice el Catecismo, el cuerpo de Cristo fue glorificado desde el instante de su resurrección. Ahora bien, durante los 40 días en los que él come y bebe familiarmente con sus discípulos y les instruye sobre el reino, su gloria aún queda velada, bajo los rasgos de una humanidad ordinaria. Esto indica una diferencia de manifestación entre la gloria de Cristo resucitado y la de Cristo exaltado a la derecha del Padre. El acontecimiento histórico y trascendente de la ascensión marca la transición entre 2 niveles de glorificación, de uno a otro, del de los 40 días al que está sentado a la derecha del Padre. Entonces, Jesucristo tuvo el cuerpo mortal, el cuerpo con el que trabajó durante 40 días, el cuerpo glorificado con el que está en el cielo. Por tanto, nuestro cuerpo tampoco nos tiene que extrañar que pase por etapas, por fases. Bien. Lo que sí que debemos es hablar del cuerpo integral o cuerpo total. Lo que aconteció a un cuerpo en el pasado no se esfuma, no acaba por el hecho de haber sucedido. Esos cambios corporales no son aniquilados por pertenecer al pasado, continúan existiendo en la 5ª dimensión. En esa realidad eterna, objetiva, tenemos un solo cuerpo integral, que es la suma de todos los cuerpos que han ido adoptando distintas estaturas, complexiones, energías, etc. Cada cuerpo temporal permanece intacto. Toda la baraja está, cada carta, cada naipe, para siempre. Y forman la baraja, el cuerpo integral. El cuerpo integral entonces está constituido por la suma de los espacio-tiempos correspondientes a los actos que ha efectuado desde que comenzó a existir un ser. En el Catecismo dice que resucitamos íntegros, con todas nuestras partes. Inicialmente se refiere lógicamente a que el cuerpo está en todas las partes, pero claro, cuando se conoce la profundidad de la dimensión 5ª, pues también se hace referencia a ello esa palabra, íntegros y perfectos, sin defectos adquiridos durante la vida mortal. Entonces, según los biólogos, que observan desde el instante actual, desde la 4ª dimensión y no desde la 5ª, la materia del cuerpo dice que cambia unas 8 veces durante la vida. Pero desde el plano de la eternidad creada, no cambia 8 veces, sino que acopia materia, energía en su organismo total o cuerpo integral. Y el alma humana, que es la forma sustancial del cuerpo, permanece unida no al último cuerpo, sino al organismo total o cuerpo integral. El alma fue activando, dando vida a todo el cuerpo biológico en todas sus fases. Por tanto, el hombre visto desde la 5ª dimensión, el alma espiritual, está unida a los cuerpos de tiempos anteriores y al cuerpo actual, que todo ello forma el cuerpo integral. Profundizando un poco en el concepto de la muerte, desde la 4ª dimensión dijimos que el cuerpo se separaba del alma espiritual, o visto como dice la Sagrada Escritura, del alma espíritu. Pero ahora desde la 5ª dimensión
en realidad, de lo que se separa es del cuerpo final. Tan solo el cuerpo final es el que se corrompe. No se corrompen todos los cuerpos temporales anteriores. Y así es subsistente el alma con todos esos cuerpos espirituales, o el alma espíritu, como queramos decirlo. Entonces, la muerte no es la destrucción del hombre. Todo ser perdura, sin fin, desde que entró en la existencia. Al morir, simplemente vive en otra onda temporal, que es distinta de la frecuencia del tiempo ordinario de la Tierra. El peligro de muerte solo se da en el instante actual, que es la única oportunidad. Todo lo que ha ocurrido anteriormente no muere. Lo que muere del hombre es solo la última de las cartas de la baraja, su cadáver. Eso es, que al dejar de ser organismo, unido al alma, pues se vuelve incapaz de retener al alma, y entonces el cadáver es solo la última fase del desarrollo biológico al que llegó el viador. El fallecimiento es la corrupción de la última envoltura temporal, de la última envoltura corporal. Esa última fase se separa del alma y es la que entra en proceso irreversible de putrefacción. Entonces, el alma no se independiza del organismo integral o conjunto de estadios corporales del pasado y de los espacios-tiempos de aquellos actos de existencia que ocurrieron. Las células vivas de los cuerpos anteriores, o sea, las del organismo total, continúan siendo regidas por el alma como forma sustancial en sus tiempos, espacios correspondientes. Siguen y seguirán viviendo debido a la eternidad inmanente de todo ser. Los cuerpos anteriores a la muerte están vivos al no haber entrado en putrefacción y porque son inmortales. El alma y el organismo entero son cosustanciales y por tanto cosustanciales quiere decir que son inseparables. Todo esto es lo que forma el hombre total, que es el que pervive siempre en la quinta dimensión. Por tanto, el hombre sigue siendo hombre antes de la muerte, en la muerte y después de la muerte. Y entonces los muertos, pues los muertos en realidad, como bien dice nuestro Señor, no soy un Dios de muertos. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Los muertos, entre comillas, continúan viviendo en la eterna realidad objetiva y universal, no en la del momento presente del tiempo terrestre. Ahora bien, viven sin la última carta de la baraja. Viven sin su cadáver. Viven en el lugar que merecieron, según sus obras, en el cielo, en el infierno, en el purgatorio. Y libres de la atadura de la conciencia al instante actual. En una senda temporal que es distinta de las de los viadores, por eso no los vemos, no nos los encontramos. A un paso distinto por otras frecuencias de esas ondas del tiempo. Entonces, más que hablar de vivos y muertos, se debería hablar de libres o cautivos del instante actual. Reconozcamos que la última carta de la baraja no es toda la baraja. El cadáver, efectivamente la última carta, continúa su corrupción en el transcurso del tiempo de la Tierra. Pero esa corrupción, esa putrefacción, no le toca al ser humano total, que es anterior a la muerte. Porque el organismo total no está en el momento presente,
sino que pervive íntegro e inmortal, aunque sea sin el cadáver, en la eternidad creada. Esto da mucha paz, tener esa certeza moral de que todo perdura, aunque ahora mismo no podamos observarlo. En realidad, la quinta dimensión, además de ser algo razonable, con una de gran conveniencia, además es una gran fuente de optimismo para el cristiano. Y entonces ese mismo bienaventurado, en su testimonio, dice cómo vio su juicio particular. Inmediatamente después de la muerte, al comparecer en juicio, se contempla la fila interminable de los propios cuerpos correspondientes a los actos de existencia en sus espacios-tiempos respectivos. Son como cuadros de película en cámara lenta, pero realísimos. ¿Cuántos testimonios existen de que personas que están a punto de morir en el último segundo viven con una gran definición todos los actos de su vida? Pues esto es un poquito más allá, es el juicio particular. Por tanto, el juicio particular se realiza minuciosa y estrictamente en paratiempos muy lentos, por lo que es rapidísimo en comparación con el tiempo del reloj. A lo mejor se produce en un segundo, pero da tiempo a pasar por toda la vida, porque el paratiempo tiene una frecuencia muy distinta que el tiempo del reloj. Bien, ¿y el purgatorio? Pues el purgatorio es lo mismo. Está en espacios-tiempos de la quinta dimensión, que es donde se conservan los actos de existencia de toda la vida terrena del hombre. En cada espacio-tiempo que necesite purgar, es preciso purgar la pena de vida por un acto de existencia pecaminoso, para que la justicia divina aniquile lo que quede pendiente en dichos actos inmorales, ya perdonados en cuanto a la culpa y pena eterna. Es decir, el purgatorio es ir pasando otra vez por toda la quinta dimensión, por todo el cuerpo, para que donde haya un acto de existencia pecaminoso, que aún deba a la justicia divina algo pendiente por esos actos, pues uno va poniendo allí pues su reparación, su amor. Gracias a la quinta dimensión, basta que la conciencia se ubique en esos estadios pasados, pecaminosos, de la vida pasada, allí reconozca libremente la malicia y las consecuencias de esas faltas deliberadas y repare con dolor, que es con lo único que podemos reparar, lo que no se quiso obedecer por amor. Y entonces, ¿qué añade la resurrección de los muertos? Bueno, pues los bienaventurados, ya vimos hace tiempo, en otro vídeo, que poseen todo el organismo integral excepto el cadáver. Eso es como una mutilación, porque no se puede ser plenamente felices cuando a uno le falta pues una pierna. El instinto de integridad somática es, si cabe, más exigente que en la tierra, en el cielo. Por tanto, es como si les faltara un dedo y no están contentos con esa mutilación. En la resurrección primera o en la resurrección final, ellos recuperarán el cadáver que les quitó la muerte y así tendrán más gloria. Por tanto, ellos tienen mucho interés en entrar cuanto antes, por eso en entrar en la resurrección primera y no tener que esperar 1000 años hasta que los demás muertos resucitaron. Por tanto, la resurrección es recuperar el cadáver vuelto a la vida y continuar entonces el proceso vital, evolutivo y perfectísimo, pero ya en el cielo.
El organismo integral del hombre es eterno, desde la concepción, y eso lo sabemos. Bueno, pero sabemos que dentro de poco pues va a desaparecer la muerte. Eliminará para siempre la muerte, dice Isaías. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros. En la nueva tierra, la muerte, que es característica común de los tiempos de la historia hasta el día de hoy, va a llegar un día en que el tiempo de los muertos hay que juzgarlo, como dice el Apocalipsis. El tiempo en donde había muerte. Y no se termina por eso la historia, sino que después, dice la misma Apocalipsis, que la muerte no estará más allá. No existirá, porque vi un cielo nuevo y una tierra nueva que no es el paraíso celestial. Y el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y en ellos enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo anterior ya pasó. Entonces es necesario que lleguen estos tiempos sin muerte, dice San Pablo. Os revelo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En ese instante final, al toque de la trompeta final, los muertos resucitarán incorruptibles y los que vivan entonces, nosotros seremos transformados. Y dice también, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad, que este ser mortal se revista de inmortalidad. Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad, y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte ha sido devorada en la victoria. ¿Y dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Gemimos en nuestro cuerpo, en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Y Jesucristo transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. En virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas. Aún no se ha manifestado lo que seremos, dice San Juan. Del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terreno, llevaremos la de la imagen del hombre celeste. Entonces, en la nueva tierra no habrá muerte, pero habrá algunas excepciones a ese decreto universal de desaparición de la muerte, porque dice Isaías que ya no habrá allí en la nueva tierra, niño que viva pocos días, ni anciano que no colme sus días. Se considerará joven el que muera centenario, y quien no llegue a los 100 años se le tendrá por maldito. Por tanto, habrá quien muera, porque los que nazcan en la nueva tierra serán también probados. Y si fallan su prueba, mueren, aunque solo mueran ellos, no todo el género humano, como ocurrió con el caso de Adán. El último enemigo vencido será la muerte, también dice el San Pablo. ¿Qué significa eso? Que en la primera resurrección solo resucitan unos cuantos, los de Cristo. Los demás muertos resucitarán cuando pase los 1000 años al final del tiempo para el juicio final. Bien, pues entonces ahora veamos, vista la necesidad de la inmortalidad, veamos ese cuerpo ya inmortal que ya empieza a participar de la gloria, cuáles son sus propiedades. Y dice el catecismo que tiene las siguientes dotes, además de la inmortalidad. La primera, la impasibilidad. El cuerpo no sufrirá ninguna molestia, ni dolor, ni incomodidad. El segundo, la claridad. El alma comunicará al cuerpo la suma felicidad de que goza, haciéndolo resplandeciente como el sol.
tercero, la agilidad. El cuerpo se verá libre de la carga que ahora le oprime y podrá moverse a donde quisiere, que nada habrá más veloz que su movimiento. Y si va si va en el espacio, pues va en el tiempo, también se podrá mover en el tiempo. Y el último, la sutileza. El cuerpo quedará espiritualizado, totalmente sometido al imperio del alma y le servirá. También podrá pasar un cuerpo a través de otro. Bueno, pues veamos con más detalle estos dotes del cuerpo glorioso. El objetivo de estas dotes es distinto. Hay dotes que son relativas a la gloria esencial en el cielo, que es la felicidad del ser total, como son la claridad, que habla de la cercanía a Dios, y la impasibilidad, que habla del amor de caridad, que es el amor más perfecto. Y luego tendremos los otros dotes que corresponden a la gloria accidental, quizás nos parecen como más palpables, que es la gestión de la materialidad, el modo de vivir en el espacio-tiempo. Y entonces la agilidad se refiere a la velocidad en el espacio-tiempo, es la parte de la gloria accidental, y la sutilidad también, parte que es la transparencia y simultaneidad vividas en el espacio-tiempo. Entonces, de todos esos dotes, Dios siempre actúa en grados o niveles. De hecho, pues Dios crea el reino mineral, el vegetal, el animal, por grados, niveles, llega al humano, una cosa es el viador, otra cosa es el comprensor, y están también los ángeles, que son superiores a los hombres. En la vida de la gracia hay niveles, en la gloria del paraíso celestial hay niveles, lógicamente. Y esto es lo que dice el Catecismo Romano. No se ha de juzgar que todos gozan igualmente de la impasibilidad del mismo modo que de la claridad. Hay dotes que son como un switch 0-1, lo que dice aquí el Catecismo. La impasibilidad es o sí o no, pero la claridad no, porque todos los cuerpos de los santos serán igualmente impasibles, mas no todos tendrán el mismo resplandor. Porque, como dice el apóstol, una es la claridad del sol, otra la de la luna y otra la de las estrellas. Pues una estrella se diferencia de otra en la claridad, y así será la resurrección de los muertos. En la Sagrada Escritura la claridad es expresada a través de la vestidura blanca. Y hay muchos ejemplos. En la transfiguración dice que se transfiguró ante ellos de modo que su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestidos blancos como la luz. Cuando resucitó dice que su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve. En el Apocalipsis se habla de que su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Y dice que sobre los tronos 24 ancianos sentados había, y esos 24 ancianos estaban vestidos con vestiduras blancas, con coronas de oro. Y hay más ejemplos en el Apocalipsis. A cada uno de ellos se les dio una túnica blanca y se les dijo que tuvieran paciencia todavía un poco. Y una gran muchedumbre de todo pueblo, lenguas, raza, nación, vestidos con vestiduras blancas. Y le siguen las tropas del cielo, vestidos de lino blanco y puro. Todos el don de la claridad, la dote de la claridad. Le decía, esta dote de la claridad se tiene en el paraíso celestial, pero también se tenía en el paraíso terrenal. Ni reyes ni emperadores han aparecido jamás tan adornados como aparecía Adán con la vestidura de luz fulgidísima. Si todas las cosas creadas por nosotros están todas adornadas y vestidas, Él, que era nuestro joyel, la finalidad por la cual todas las cosas fueron creadas, ¿no debía tener la más bella vestidura y el más bello atavío entre todas? Por eso a él le convenía la bella vestidura de la luz del sol de nuestra voluntad,
y como poseía esta vestidura de luz, no tenía necesidad de vestidos materiales para cubrirse. Se lo dice a Luisa Picarreta. Y a Catalina Emmerich dice que los haces luminosos de la cabeza de Adán los he visto como una superabundancia, como la gloria en relación con otros resplandores. Esta gloria vuelve de nuevo sobre los cuerpos glorificados de los bienaventurados. El sol de luz sobre la boca de Adán tenía relación con una bendición santa, de una santa descendencia, por Dios, la cual sin la culpa de origen se hubiese efectuado por medio de la palabra. En realidad, en el cielo uno tendrá que ver nada más que la claridad de cada bienaventurado para saber cuál es su grado de glorificación. Y al igual que ocurría que en el paraíso terrenal se daba este dote, pues es lógico pensar que en la nueva tierra también existirá este dote. La claridad es el vestido del cielo y del paraíso terrenal, y yo diría de la nueva tierra. Los bienaventurados no necesitan vestido para protegerse de inclemencias del tiempo, para cubrir defectos físicos que ya no existen, o por rubor, pues en la gloria no hay malicia. Todos son implacables. Entonces, la claridad muestra el nivel de glorificación de cada uno a los demás bienaventurados. Y además de la claridad está la impasibilidad. Enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá duelo, ni muerte, ni llanto, ni dolor. Ya no pasarán hambre, ni sed, no habrá daño del sol. Dios enjugará toda lágrima. Porque ni el rigor del frío, ni el ardor de la llama, ni el ímpetu de las aguas les podrán causar la menor molestia, dice el catecismo. Pero esto se refiere al cuerpo físico. Los bienaventurados pueden sufrir dolores espirituales en su alma por la salvación de otros hombres, como ocurre con nuestro Señor y la Virgen. El objeto último de esta dote, la impasibilidad en el cuerpo físico, es la gloria esencial por el amor de caridad. Es reflejo de ese amor de caridad por los demás que tiene Dios, que tendremos nosotros. Y la agilidad. Pues en la Sagrada Escritura está: subo a mi Padre, vuestro Padre, a mi Dios, vuestro Dios. Ha resucitado entre vosotros, entre los muertos, e irá delante de vosotros a Galilea. No necesita hacer el camino otra vez. Irá delante de vosotros a Galilea. Y también mientras los bendecía se fue separando de ellos, elevándose al cielo. Este es el don de la agilidad. Y después de decir esto, mientras ellos lo observaban, se elevó y una nube lo ocultó a sus ojos. Y lo mismo que subió, lo mismo que bajará. Viene rodeado de nubes y todos los ojos le verán. Bien, la agilidad no solo es para el espacio, la agilidad es también para el tiempo. La agilidad por la que dice el catecismo que el cuerpo se librará del peso que ahora le oprime y se moverá muy fácilmente a cualquier parte de que el alma quiera, con tanta presteza que no puede haber cosa más veloz en su movimiento, como claramente lo enseñaron San Agustín en el libro de la Ciudad de Dios y San Jerónimo sobre Isaías. Corolario: si se puede uno mover tan rápido en el espacio, lo mismo en el tiempo, porque espacio y tiempo son inseparables. Entonces, los actos de existencia que fueron fabricados en el instante actual del tiempo son unidades eternas y en cierto modo autónomas. Es posible separarlas en el cielo para gozar mejor de la gloria accidental. El organismo total del hombre bienaventurado es separable en cada uno de los espacio-tiempos o momentos de su vida terrestre y celestial. Es divisible en cada acto de su existencia.
para experimentar las vivencias de cada uno de esos espacio-tiempos. Podemos experimentar vivencias de gloria en muy diversas ondas de tiempo, distintas de las que constituyeron sus espacios-tiempos originales. Y así en el cielo es el menor de los glorificados, puede viajar por su propio poder a la velocidad de la luz, elevada a la potencia de 1.000.000, mucho más que la luz. La celeridad de los viajes y otros muchos gozos de la gloria accidental dependen del grado de glorificación obtenido por la libre colaboración de la voluntad humana con la voluntad divina mientras se es ahora viador en estado de gracia. Y Dios glorifica con justicia y magnificencia. Y por último, la dote de la sutileza. La sutileza, por ella el cuerpo estará perfectamente sujeto al imperio del alma y la servirá y obedecerá con la mayor prontitud. En la Sagrada Escritura hay varios ejemplos, como ese que estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos. 8 días después, lo mismo, se presenta Jesús estando las puertas cerradas. O también la Virgen que dio a luz a su hijo primogénito y le envolvió en pañales virginalmente. La acostó en un pesebre. O, todavía más, cuando nuestro Señor nos dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Él está utilizando la posibilidad de traspasar nuestro cuerpo, con su cuerpo ya glorioso. La sutileza de los cuerpos bienaventurados es el pleno dominio de la quinta dimensión. Se puede hacer de 2 modos: atravesar o penetrar la materia, otros cuerpos, etc., o hacer multilocación en el espacio-tiempo. La multilocación de un ser es que éste actúe a la vez conscientemente en 2 o más espacio-tiempos diferentes. La sutileza es la espiritualización de la materialidad. ¿Cómo se puede estar en más de un lugar-tiempo a la vez? Pues como está Dios. Entonces la materialidad se espiritualiza, se diviniza, como diremos al final. La sutilidad nos aleja del lugar-tiempo al modo de la tierra y nos acerca al tota simul, todo a la vez de Dios. La sutileza nos hace más parecidos a los espíritus puros, angélicos. Y entonces, si tienen materia, el cuerpo glorificado necesita energía para moverse. Evidentemente, la actividad del cuerpo glorificado consume energía. De ahí que Jesús resucitado comió y dijo que beberá el vino nuevo en el reino. Que la Virgen en Santa Montaña, aunque comió poquísimo, pero comió, quiso también que vieran comerla. Entonces, lo que pasa es que la fuente energética del cuerpo glorificado es un aprovechamiento mucho mejor que hace el cuerpo actual de la energía química, física, de los átomos, de los alimentos, etc. Y entonces el cuerpo del glorificado hace un aprovechamiento más eficiente que en un reactor atómico, porque desintegra en modo total y no parcial, como sucede en las pilas nucleares. La excreción realmente es bajísima por ese gran aprovechamiento. Con pocas gotas de sudor, pues en muchos años. Y el que gobierna toda esa acción vegetativa, de digestión, de gestión de los distintos cuerpos espacio-tiempos, pues es el alma. El alma es cosustancial, es la forma sustancial. Hoy en día
nadie le ha enseñado al alma cómo tiene que hacer la digestión o cómo tiene que hacer que lata nuestro corazón, pero ella lo hace perfectamente y no solo eso, sino que además hace que la consciencia no tenga que preocuparse de esas cosas. ¿Se imaginan ustedes si tuviéramos que estar constantemente viendo cómo está latiendo el corazón? Pues, o cómo estamos respirando, sería imposible. El alma es sapientísima hasta en sus acciones vegetativas. Bien. Entonces, el pecado es el que nos impide entender muchas de estas cosas. Porque el pecado ocurrió antes de que el hombre hubiera visto y disfrutado el culmen, el cenit del plan creador. Esto hizo que no pudiéramos conocer la implementación de todo el diseño creador, por ejemplo. No conocimos el desarrollo de la ciencia profunda inicial que tenía el hombre. No conocimos cómo se engendrarían y nacerían los hijos en el paraíso, en situación de no pecado. No conocieron Adán y Eva, yo creo que los dotes de la agilidad y la sutileza, sí la claridad y la impasibilidad, pero nunca se dice que se movieran por el espacio y menos por el tiempo, ni que atravesaran las paredes. De algún modo, estos dones estaban reservados para que si superaban las pruebas los adquirieran. Por ejemplo, no pudiéramos entonces conocer cómo era la bilocación o la multilocación en el espacio y en el tiempo. No pudimos conocer cómo era el modo de comunicación presencial del cielo con la tierra, etc. Entonces, claro, a la hora de pensar cómo será en la nueva tierra, pues tenemos el ejemplo de lo que es el cielo, el ejemplo de lo que fue el paraíso y todas estas consideraciones que hemos ido haciendo del espacio, tiempo, energía, etc. Lo que sí sabemos es que habrá condiciones físicas que todavía incluyen el trabajo. Habrá siembra, habrá cosecha, habrá paisajes preciosos, pero en la nueva tierra convivirán como viadores dos tipos de hombre. Los que provienen de la tierra actual, que es los transformados en el sonido de la última trompeta, que además dice el Apocalipsis que estarán confirmados en gracia, que la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Y entonces ellos, pues claro, tienen un nivel de gracia. Y por tanto, tienen diferencias cualitativas con los bienaventurados del cielo. Porque, por ejemplo, podrán casarse y podrán tener procreación. Habrá diferencias de grado en ellos en las 4 dotes gloriosas. Unos serán más claros que otros, se moverán mejor que otros. Los hombres sabemos que se parecerán allí al Señor, las mujeres a la Virgen. Y habrá gente que se llegue a la nueva tierra pues salvándose en el último momento. Por tanto, podrá requerir aún reparación de los pecados. Y convivirán como viadores los nacidos en la nueva tierra. Y estos serán pues como Adán antes de terminar su prueba. Podrán tener dotes como la claridad y la impasibilidad, pero no la agilidad y la sutileza. Y si pecan, pues estarán sometidos al envejecimiento, a la muerte, al hambre, al sed, al dolor. Y estos convivirán con los otros, los confirmados en gracia, con los que provienen de la tierra actual. Por último, hablemos de la generación en el estado de inocencia original. Se preguntan los teólogos, si en el estado de inocencia el acto de la generación se hubiera realizado como el presente. Muchos santos y teólogos dicen que sí, algunos dicen que no, y algunos dicen que sí, como Santo Tomás Suárez y otros. No hay una seguridad de todo. Lo cierto es que el Señor revela que a
Santa Brígida, que el creador de todas las cosas, elegí para mí a una virgen nacida de un padre y una madre. Con ella tomé carne humana y acepté nacer de ella sin coito ni daño a su virginidad. Lo mismo que aquellos primeros hijos habrían nacido en el paraíso a través del misterio del amor divino y del amor y afecto mutuo de sus padres sin ninguna lujuria vergonzosa. Si no hubiera habido pecado, todos los hombres, dice el Señor, hubieran sido formados y hubieran nacido en un sueño tranquilo. Yo soy el primogénito de todas las criaturas. Soy el primogénito porque fui el primero en surgir de la mente del Padre antes de que tanto en el universo celeste como en el planetario existiera cosa alguna. Pero también soy el primogénito porque fui el primero que nació de la estirpe de Adán, del modo que, según la voluntad del Padre, debían nacer los hijos del hombre, por medio de una procreación sin sensualidad y sin dolor, le dice María Valtorta. Entonces, ¿qué podemos pensar sobre la generación en la nueva tierra? Pues en la nueva tierra continúa vigente el mandato: creced, multiplicaos, llenad la tierra. No se ha llegado aún a la situación del paraíso celestial, en donde los que alcancen a estar allí, ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, ni pueden ya morir, porque son como ángeles. Entonces, el modelo lógico para la nueva tierra es el previsto por Dios para el paraíso terrenal, sin sensualidad y sin dolor. Y esto es exactamente lo que es el dote de la sutileza, que permite esas condiciones materiales de penetrar la materia sin estropearla, sin mancharla. Como sabemos, pues la virginidad de la Virgen María, y como sabemos que los primeros padres quisieron ser como dioses, dar la vida, pero antes de que Dios les enseñara el modo que había pensado, antes de que le dieran el don de la sutileza. Y entonces lo hicieron, como dice el Señor, como los animales. Hoy en día seguimos haciéndolo como los animales, pero en el futuro, como habrá don de sutileza, se podrá hacer de ese otro modo, sin sensualidad y sin dolor. Adán y Eva no llegaron a tolerar el don de sutileza, por no superar la prueba, y nosotros todavía tampoco lo tenemos. Bien, muchos de estos conceptos quedan bien expresados en este libro, que les enseño la portada, de una persona que da su testimonio de haber sido visitado por un bienaventurado como respuesta a su oración a Dios de que desearía antes de morir saber un poco qué había detrás de la muerte. En la descripción del vídeo podrán encontrar un enlace para descargárselo gratuitamente. Entonces, para seguir entendiendo un poco más el don de sutileza, antes de terminar, pues hablaré de lo que allí se expresa sobre el saludo de dar la mano. El saludo de dar la mano en la tierra, dice, el apretón de dedos es una manifestación terrena del instinto de la gloria futura. Es una añoranza del placentero saludo celeste y un anticipo del maravilloso saludo del más allá. Se trata de un instinto del cielo. Los instintos no se originan en la conciencia por la voluntad del hombre. Dios los puso en cada uno para impulsarnos a efectuar lo que Él ha dispuesto, de acuerdo con el nombre nuevo y la dotación del maná escondido que cada quien disfrutará en la patria. La conciencia lo ignora, mas el alma espiritual lo vislumbra y anhela por su arraigo en la eternidad creada.
y por ser la forma sustancial unificante de todo el ser humano, viador y comprensor o comprensor. Entonces, para barruntar el saludo de la gloria futura, hay que recordar dos cualidades del cuerpo bienaventurado: la sutilidad, que hemos hablado, y la impasibilidad. Además, la materia realmente está excesivamente porosa, de hecho está casi llena de espacio vacío. Si la materia fuese compacta, todo el género humano cabría en un dedal. Si se colapsaran los electrones, cabríamos todos en un dedal. Entonces, estas propiedades hacen que el saludo celestial, las manos se penetren y fundan como si fuera una sola mano, sin lastimarse ni desordenarse. Porque todo ser en su esencia es independiente de los demás. En el cielo, el saludo de dar la mano no es igual que los mortales. Nuestras manos, dice este bienaventurado, se compenetran y funden en una sola sin menoscabo de su individualidad. Se unifican íntimamente en medio de deleites magníficos, piel con piel, sangre con sangre, músculo con músculo, se interpenetran sin romperse, sin lastimarse, sin confundirse. Se acarician con fruición células con células, protoplasma con protoplasma. A través de las manos realizamos una compenetración del amor celestial. Nos comunicamos gloriosamente y nos gozamos muchísimo. En la tierra se comparte la alegría por medio del lenguaje, atenciones y regalos. En la gloria se comparte la alegría por la compenetración amorosa del saludo de dar la mano celestial. El cielo no consiste en una confusión diluyente de bienaventurados, sino en deleitables interrelaciones personales. Es fascinante el saludo de dar la mano entre los bienaventurados. ¿Y cuánto más no significará ese saludo con nuestro Señor Jesucristo o con la Santísima Virgen María? Los sentidos corporales, una vez glorificados, funcionan intensamente sin deficiencias ni debilidades. Así el tacto se ejerce, además de la piel, en todas las células del organismo integral, las cuales gozan y comunican sus deleites al alma que las gobierna. La agudeza táctil no se limita al sentir el calor o el fresco, ni la forma o consistencia de los cuerpos. Se vuelve variadísima hasta percibir diferencialmente una molécula de otra. Y, si se tiene un alto grado de gloria, hasta percibir la diferencia entre un átomo, un electrón o un quantum de infraenergía. Cada elemento individual creado puede comunicar el don particular que le concedió el Altísimo. Cada átomo, cada célula, puede comunicar el don particular. Y lo mismo ocurre con los otros sentidos corporales. Por tanto, con esto pienso que se entiende mejor las posibilidades del don de sutileza en la nueva tierra. Las limitaciones del cuerpo mortal de este mismo bienaventurado dice que los cuerpos mortales son como cercas electrizadas que impiden el éxtasis recíproco, compenetrativo del amor celeste. No permiten a los enamorados gozar del íntimo conocimiento espiritual. La fricción de los labios no alcanza al beso entre dos almas. En las confidencias de amor terreno, queda siempre un rescoldo de duda ante la imposibilidad de una comunicación espiritual absoluta, sin equívocos, sin temores, sin disfraces, sin palabras. ¿Cuánto gozarás en el cielo al percibir con toda claridad los 5 grandes valores del ser: verdad, bondad, belleza, unidad y eternidad, en la más pequeña bienaventurada? El viador no alcanza a comprender esos 5 valores escondidos en el objeto más ínfimo. En la patria, donde se realiza de veras el amor de caridad, más o menos es donde se realiza de verdad ese amor de caridad. Más o menos
frustrado en esta tierra pecadora. Como peregrino, no soportarías el inmenso deleite de comprender a fondo la verdad, de amar la bondad, gozar la belleza y disfrutar todo esto en la unidad y en la eternidad del objeto más insignificante. Por ahora, la plenitud del ser permanece oculta en lo más íntimo de sus entrañas. Bien, y entonces dice todo esto incluso con Dios en la gloria no accidental, sino esencial, formando parte de la gloria. Hay un gozo muchísimo mejor que el simple saludo compenetrativo. La interpenetración inefable con Dios, amorosísima y absolutamente total. Sin embargo, la intensidad de estos deleites depende del grado de gloria alcanzado en esta vida. La sagrada comunión de esta tierra es un anuncio de la del cielo, y yo diría del reino eucarístico. El ser humano ha sido creado para recibir la infinita ternura divina, sin panteísmos, nirvanas ni cielos mahometanos, y solo el hombre egoísta metido en su costa de soberbia es incapaz de vislumbrar la ternura del amor universal. Y para terminar, tomo del mismo teólogo que antes cité, cómo él explica todos estos goces, todas estas maravillas del cuerpo glorioso. Deificación es la participación de la persona entera en la vida íntima de la Santísima Trinidad, en las procesiones eternas del Verbo y del Espíritu Santo. El cuerpo humano, en su materialidad y conformado al cuerpo glorioso de Cristo, por redundancia connatural con el alma, participará en esa vida del conocimiento y amor intratrinitarios, en esas procesiones eternas del Verbo y del Espíritu Santo. La deificación de la carne es una espiritualización del cuerpo. Es el estado escatológico definitivo de la materia humana y ya se ha realizado en Cristo y en su Madre en la gloria. Bien, para terminar les propongo rezar una oración final. Oh rosa mística de Guadalupe, rosa brillante que embellece el cielo, como estrella de la mañana que anuncia la aurora de los nuevos tiempos. Señora de todos los pueblos, Madre corredentora, medianera y abogada, Reina de la paz y lirio blanco de la Trinidad Santa. Báñanos en tu río de luz admirable. Haznos espejo de tu corazón inmaculado y concédenos ser primicias del reino eucarístico de tu Hijo. Amén. En estas últimas frases he puesto lo que significa Guadalupe, río de luz, río espejo de luz. Nada más. Muchas gracias por su atención. Pueden encontrar, como siempre, más información y estas diapositivas en garabandal.org.es y en el canal de suscripción a novedades de vimeo.com /hipótesis. Les espero en el próximo vídeo.